Ya veis que hoy cambiamos nuestro estudio y nuestro clásico sofá por este bonito lugar. Estamos en el Jardín del Alma, la terraza del Hotel Alma Barcelona. Muchas gracias por acogernos. Y estamos aquí porque hoy la cosa va de naturaleza. Imaginaos recorrer todo el mundo, todos los países del mundo, persiguiendo y fotografiando a los animales más espectaculares del planeta. Bueno, pues a grandes rasgos, generalizando mucho, eso es a lo que se dedica nuestro invitado de hoy. Es uno de los fotógrafos de naturaleza, yo creo, más reconocidos del país. Fotógrafo y además también ha hecho sus pinitos en el mundo del cine, incluso de la televisión. Hoy viene a tomarse un café con nosotros aquí, al Jardín del Alma, el gran Andoni Canella. Señor Andoni Canella, ¿qué te parece la selva que hemos buscado? Pues es una selva urbana, pero parece una selva tropical. Este señor, como os decía, ha recorrido el mundo, ha recorrido yo creo que los paisajes más espectaculares, así que cuesta mucho bajarlo a la ciudad, traerlo a Barcelona, así que hemos dicho, bueno, a lo mejor vamos a buscar un rinconcito bonito, con verde, con animales, yo creo que no hay. Estamos diciendo que igual metíamos en postproducción algún buitre leonado, algún Yo creo que animales hay, otra cosa que lo veamos. Mosquitos y tal, alguna cosa rara, pero un poco más. Una salamandra. Bueno, claro. ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? O sea, porque a ti pillarte en casa no es muy fácil. No es fácil, o un poco más fácil de lo que parece. Sí. Lo que pasa es que lo que estoy haciendo casi siempre suele ser lo mismo durante mucho tiempo. Ahora llevo ya más de 3 años haciendo lo mismo, y lo mismo en este caso es seguir a grandes felinos. Este es el proyecto Panteras. El proyecto Panteras, sí. Que son 8 grandes felinos, en este caso, que son los 5 felinos que entran dentro del género Panteras, que hablábamos antes. Ojo, ojo, porque esto ya vais a salir hoy de aquí, de clase, con algo aprendido, yo lo acabo de aprender. Es que Panteras es, ¿cómo era? El género Pantera incluye a 5 felinos: el tigre, Pantera leo, Pantera tigris. O sea, el tigre es una pantera. El género Panteras, luego, bueno, Panteras viene del latín, que luego resumo para no enrollarnos, pero bueno, los 5 del género Panteras son el tigre, el león, la pantera de las nieves o leopardo de las nieves, el leopardo y el jaguar. Esos pertenecen al género Pantera, vale, en latín. Luego hay 2 grandes felinos de tamaño, que son pues tamaño prácticamente igual, que son el guepardo y el puma, grandes felinos de tamaño, y luego, en el caso de mi proyecto Panteras, está el lince ibérico. El lince ibérico es el lince mayor, el más grande felino de la península ibérica, y también el mayor felino de Europa, el lince europeo o el lince boreal y el lince ibérico. Entonces, esos 8 felinos yo los he incluido en el nombre de Panteras, a pesar de que Panteras viene del griego y luego del latín y anteriormente del sánscrito, de los indios, y la traducción es gato salvaje. Una especie de gato salvaje, aunque tú, ¿qué crees que es una pantera? Yo la pantera pensaba que era un bicho. ¿Qué bicho dirías? ¿Dónde pensabas que vivían las panteras? Hostia, me has pillado yo. Pantera rosa, sí, de pantera rosa. ¿La pantera negra qué te suena? De jungla, ¿no? ¿Libro de la selva? Sí, libro de la selva, sí. La mayoría de gente piensa que es el libro de la selva, es verdad, que estaba ubicado en las junglas de India, ¿no? Entonces, esa pantera negra en el fondo es un leopardo negro. Porque hemos vivido engañados. Sí, lo que se conoce normalmente como pantera negra es un leopardo negro o un jaguar, que también son negros. Entonces se les llaman panteras. Y también, por ejemplo, la pantera de Florida es una subespecie de puma que era un puma, pero se le llamaba pantera. En Latinoamérica se llama pantera también a los jaguares y a otros pumas. El nombre de Panteras es un gran felino, ¿no? Y todo esto lo vas a explicar en ese libro que explicamos, que estás ahora mismo en un proceso de crowdfunding, que se dice, o sea, recolección de fondos, sí, para poder editar este libro. Exacto. Panteras, que llevas 3 años. ¿Y por dónde has ido haciendo las fotos? Sí, lo del crowdfunding, que es a través de Berkami, pues como mis últimos... Luego os ponemos el enlace, porque es hasta el 20... Es hasta el 22 de septiembre. Esperemos publicar el libro, iba a decir, el vídeo antes de llegar al final. Yo supongo que sí, así que animaros y participar, porque tiene pinta que va a ser primero un librazo y luego una película también. Sí, primero es ese libro de gran formato, 300 páginas, tapas duras, de esos más de 3 años siguiendo los felinos. ¿Y luego los has seguido por todo el mundo? O sea, ¿en dónde has hecho las fotos? Pues a ver, por ejemplo, en Latinoamérica, que es donde vive el jaguar, pues en las selvas de Amazonia y del Pantanal, en Brasil y Bolivia. Después el puma en Patagonia, que también he estado un par de veces por ahí. Luego en África, en el Kalahari y en el delta del Okavango, ahí buscando al guepardo. En las sabanas de Kenia
Masai Mara y en Tanzania el Serengeti, buscando leones y leopardos, y luego en Asia la pantera de las nieves en el Himalaya y el Tíbet, también 2 viajes diferentes, los tigres en India, norte y sur de India, y luego el leopardo asiático en Sri Lanka. O sea, que es un poquito todo. Mal, ¿no? Y luego el lince ibérico en Sierra Morena, sobre todo. Vale. Eso tiene suerte que te pilla cerca, ¿no? Sierra Morena está más o menos cerca. Sí. Y han sido pues 2 o 3 viajes a cada uno de los lugares durante 3 años, ¿no? Y ahora viene la recta final y lo que decías, después sale la película, que la película pues te da todo lo que tiene el contenido de libros de estático, pero también pues el making of y esos viajes que no han sido como el viaje Unai, mi anterior documental, que fue todo seguido durante 1 año y medio, sino que son viajes normalmente de 3 y 4 semanas, voy, regreso, vuelvo a ir, regreso, vuelvo a ir, regreso. Y la película, no grabas tú la película, ¿no? ¿O sí? ¿O parte lo grabas pues tú? la película hasta ahora ¿Cómo no, es la producción? Porque ya no. Esto me parece una superproducción. O sea, no quiero pensar en no sé cuántos países, no sé cuántos animales, estar pensando en el libro, estar grabando a la vez una película que va a ir a los cines. O sea, me creo que Sí. requiere... La película todavía no he desvelado nada, entonces probablemente aquí sea donde más se va a saber ahora. Exclusiva, atentos. Llevamos ya 15 viajes. Digo llevamos porque el equipo de grabación, de esos, imagínate 15 multiplicado por 3-4 semanas, ¿cuántas semanas salen? ¿Cuántos meses? ¿Es bueno en matemáticas? No, yo soy de letras. De letras, yo hice periodismo también, pues bueno, pues no sé, son muchos meses, ¿no? Entonces hay mucho material y no es un equipo muy complejo. De hecho, pues el equipo lo formamos Unai, que es mi hijo, que ya ha crecido y ha aprendido a grabar y ya tiene bastante rodaje. Hombre, ya lo hace muy bien, ¿eh? En el viaje de Unai, luego hablamos de... Ahora, 4 o 5 años más tarde, pues ya su nivel de grabación y la práctica ha aumentado, y yo, ¿no? Entonces somos los dos los que vamos explicando la historia según viajamos, porque tampoco había otras maneras de tener un equipo que nos pudiera durante 3 o 4 años pues seguir para explicar la historia. Entonces sí que hay una narración muy diferente. La parte narrativa no tiene que ver nada ni con voz en off ni con hablar a cámara, es muy diferente, y entonces te vas introduciendo dentro del viaje, porque el viaje es nosotros con los felinos, pero también nos vamos encontrando pues, con la gente que está trabajando para la conservación de los felinos. Hablamos pues, con equipos de WWF, con la Fundación Pantera, con biólogos que están trabajando y también con la gente que sufre las consecuencias, porque si tienes ovejas o cabras y hay un tigre al lado, pues no te gusta, ¿no? Que el tigre de vez en cuando pues te mate las ovejas, ¿no? Entonces intentamos compaginar las dos experiencias, el que intenta conservar una especie que está desapareciendo, porque están desapareciendo, con el que tiene que convivir con ellos y sufrir. Claro, esto en el caso de España siempre pasa con el lobo, ¿no? O sea, con el lobo que se está recuperando, entonces lógicamente es como bien estupendo. Claro, pero luego es verdad que hay muchos pastores que se enfadan muchísimo con este tema, ¿no? Es como sí, mucho con tal, pero yo tengo un rebaño, Claro. Es una visión un poco... Y es que el motivo de que el lobo estuvo a punto de desaparecer. En la época de Félix Rodríguez de la Fuente quedaban poquísimos, y si no hubiera sido por él, seguramente se hubiera extinguido. ¿Y por qué? Pues lo que dicen los pastores, los ganaderos, al lobo venían, comían las ovejas, pues veneno, o directamente una trampa, o se pegaba un tiro. Esto en los países pues, digamos, más desarrollados se ha logrado esa tendencia a frenar. Por ejemplo, el lince ibérico, hace 30 años, cuando empecé a fotografiar el lince ibérico, había 80 linces. Bueno, continúa siendo la especie de felino. 80 linces. La especie de felino más amenazada a nivel mundial era el lince ibérico, y continúa siendo el lince ibérico. Pero en la década de los 90 había 80 linces, 80, 100. Ahora hay más de 500. Bueno. Siguen siendo muy poquitos, pero bueno. Se ha conseguido subir la población. Igual es la persona que más veces ha fotografiado o que más fotos ha hecho a un lince, ¿puede ser? Pues a linces diferentes. Claro, yo pienso seguro. en lince y automáticamente pienso en ti, en las fotos que has hecho, y sobre todo cuando había muy pocos y era muy... Porque es difícil de pillar, ¿no? Una foto no... no posan, no son de hacerse selfies los linces ni estas cosas. El lince es de todas las especies de felinos que he mencionado, el que probablemente en esta fase última, el que más me está costando. ¿Ah, sí? He fotografiado muchísimos linces diferentes en todos los años, pero he tenido bastantes complicaciones. Mala suerte, mala estrategia, o que las zonas que estoy yendo ahora, por ejemplo Sierra Morena, hace unos años era donde estaba la mayor parte de la población. Ahora se están desplazando porque el conejo ahora en Sierra Morena ha bajado y hay conejos en otros lugares. Entonces he llegado a estar ahora, hace unos meses o el año pasado, 10 días y no ver un lince. En 10 días, esperar todos los días y no verlo. 10 días y volverte sin una foto. Sin nada. Ha habido 2 viajes sin nada, sin ni una foto. Bueno, menos mal que era Sierra Morena, que no te has ido a Sri Lanka y has vuelto... Sí, bueno, el leopardo de las nieves fueron 3 semanas para solo verlo un día. 3 semanas
A menos 20 bajo cero, Hostia. todos los días. Pero bueno, seguro que mucha gente en el mundo no ha visto un leopardo de las nieves, ¿no? Es una... Es Es de los difíciles, ¿no? De los raritos. Porque esto... bueno, lo primero, vamos a insistir en esto. Ya sabéis, Verkami, os ponemos la dirección abajo del proyecto Panteras, que Pantera, ya habéis aprendido, que es muchos bichos. ¿Y para el libro, para cuándo va a estar disponible? ¿Cuándo se supone que va? Para Navidades, mediados de diciembre. Tenéis el regalazo perfecto para Navidades y demás. ¿Se podrá comprar la gente que no...? Sí, o sea, también, ahora lo que haces es reservarlo a un precio, supongo, precio amigo, más económico, precio sí. Y luego estará a la en venta. la web, en andonicanela.com, también se podrá comprar antes. Pues tomad nota lo primero y ahora seguimos hablando más cosas. A ver si lo he entendido bien. O sea, estamos hablando de viajes de 10 días o 3 semanas y vuelves con una foto. Luego yo me quejo, hago muchos chistes de yo foto de naturaleza. Sería complicado por el tema horarios, madrugar y estas cosas. Pero claro, esto, tú te pasas la vida esperando. Sí. O sea, yo creo que más del 90% del tiempo estoy esperando sin hacer nada. Porque estos bichos tienen horarios muy concretos, ¿no? O sea, cada especie tiene sus horarios. Sí. Pero la mayoría de los felinos y la mayoría de los mamíferos, sobre todo los depredadores, sus horarios son a primera hora del día, contando parte de la noche, y a última hora del día, contando la noche. Eso es la mayor parte, o sea, las horas que no te gustan a ti. Sí. Y el resto... Bueno, las primeras. Las primeras, sí, por la noche se puede alargar. Y el resto del tiempo estás esperando. Claro, y esperando. No es esperando en plan random, sino tú sabes dónde... Bueno, sabes, deduces por dónde van a pasar. Sí. ¿O cómo funciona? O sea... No, depende de... Hay veces que las esperas. En muchos de los casos, las esperas al animal, a los grandes mamíferos, las haces a distancia con un teleobjetivo. Y en ese caso puedes relajarte y puedes tener una red de camuflaje o se conoce por un hide, estás escondido, entonces bueno, puedes tener cierta movilidad. Pero en otras ocasiones estás a una distancia muy corta que te pueden oler o escuchar y entonces no te puedes mover. Entonces ahí sí que tienes que estar en un metro cuadrado, aunque no vaya a pasar el animal, porque bueno, puede estar por ahí. A lo mejor está tumbado, no va a estar activo, no vas a poder hacer nada, pero el animal está ahí, entonces no te puedes mover, te tienes que llevar una botellita para hacer tus necesidades, tienes que comer ahí, tienes que hacer todo ahí, todo el día. Hostia. Eso es bastante habitual. Es muy duro, ¿no? O sea, es una especialidad que a la gente le dices en plan, es una persona que recorre el mundo fotografiando animales y todo el mundo piensa, joder, qué maravilla, yo también quiero. Pero luego esa parte no la imaginas. O sea, es decir, tú en un proyecto piensas, voy a fotografiar la pantera de las nieves, ¿no? Leopardo de las... Bueno, se le llama leopardo de las nieves o pantera de las nieves. Yo ahora voy a llamar a todo pantera y a que me discute se lo diré. Sí. Tú, voy a fotografiar. ¿Cómo empieza ese proyecto? Tú piensas, bueno, yo sé que se mueven por esta zona, pero ¿cómo acabas poniéndote en este rinconcito y no en aquel? Bueno, la pantera de las nieves es uno de los más complicados, primero porque vive en zonas, por ejemplo, donde he estado yo, he estado en el altiplano del Tíbet, ahí está por encima de los 4.000 metros. O sea, ya tienes que subirte a 4.000 metros y llega hasta los 4.500 o 5.000 metros. Si vas al Himalaya, pues parecido, a veces un poco más bajo. ¿Cómo los ves ahí? Normalmente de ladera a ladera. Son valles muy pronunciados, aunque estés en la meseta también hay valles, entonces te pones en una ladera e intentas observar lo que ocurre en la otra ladera. Y ahí normalmente te hace falta unos prismáticos, a veces un telescopio, y si el animal te puede ver, normalmente no se va a molestar porque hay ese valle en el que se siente amenazado, en el que se siente seguro. Lo que pasa que ahí la pega es que tienes una distancia de igual 200, 300, 400 metros en el mejor de los casos y muchas veces medio kilómetro o un kilómetro. ¿No? ¿Qué puedes hacer? Te llevas un 600 milímetros, le metes un duplicador y si puedes encima una cámara que el factor te multiplica por 2, ¿no? Entonces ya estás con un 600 por 2, 1200 por 2, 2400. Muchas de las fotos están hechas a esa distancia focal, ¿no? Entre 1000 y 2000. Y lo que haces durante el día, cuando sabes que prácticamente después de las 9 de la mañana, un gran felino ponerse a cazar, como en la sabana un león, no se va a poner a cazar. Puede ser, pero sí, no cuentas con ello. Entonces lo que haces es te pones a leer o te pones a meditar, a mí me gusta meditar, o te pones hay gente que hace, yo no, la siesta no, me cuesta hacer, o sea, dormir la siesta y no duermo la siesta, pero puedes dormir la siesta, pues si estás en una zona así segura, puedes ir a darte un paseo, porque no lo tienes tan cerca el animal, pues nada, hasta las 7, 8 de la tarde que vuelves a esperar. O sea, 12 horas que te comes ahí. Claro, si hay buenas luces,
lo que puedes aprovechar es para hacer otra parte que es muy importante, del reportaje, del libro, filmar, que son los paisajes u otra fauna. La otra fauna normalmente a esas horas también está muy quieta, pero sí que si hay una buena luz te puedes hacer pues algunas buenas imágenes o tema humano, tema de paisaje, que muchas veces lo haces, ¿no? Pues tienes un día estos que el sol, cielo azul, ¿no? O descansas o... ¿Te ha pasado alguna vez tener la foto del animal en cuestión, pero que la luz sea terrible y decirte, no, estoy en el Himalaya a 4.000 metros, son las 6 de la mañana, 20 bajo cero, pero voy a esperar un día más a ver si mañana o si ya tienes la foto hecha, es como ya con esto... No, o sea, normalmente los viajes que suelo planear alrededor de 3-4 semanas, me estoy hasta el último día. Sí. Y no sé por qué, si es casualidad, pero por experiencia, los últimos 2 o 3 días es cuando... son en el último viaje al Himalaya, que fue hace poquitos meses, los 2 mejores, de un mes, los 3 últimos días, los 2 mejores fueron durante los 3 últimos días, después de un mes. Eso ha pasado varias veces. No sé si es que... El karma, ¿no? O los animales ya en plan de venga, vamos a salir, ¿no? Que se vaya a casa este hombre. También ocurre con los felinos que tienen su territorio y que lo recorren y luego vuelven, y entonces, pues bueno, que también te vas moviendo teniendo la información de lo que has visto, también vas aprendiendo. Lo mismo que hablaba antes de que te lees las tesis doctorales, te informas. Eso te iba a preguntar, es decir, tú estudiaste periodismo, luego te dio por la fotografía, pero para todo esto que me cuentas tienes que tener mucho conocimiento de entrada para saber qué animal es uno, otro, a 500 metros de distancia, y saber por dónde salen, a qué hora salen, qué comen, qué no comen. Primero tienes la que es más accesible, pues primero empiezas con revistas, luego con libros, y te lo empollas, pues sin haber estudiado biología, pero los manuales, ¿no? Que normalmente aciertan bastante. Después, con la gente que estás, ¿no? Bueno, cuando voy siempre estoy algunos días con los expertos sobre el terreno, luego cuando esperas estás solo, pero sí que pasas días con el biólogo de campo, y él te va contando, se mueven por aquí, entonces ahí escuchas, y luego ya viene lo que es la escuela de verdad, que es estar ahí días y días y días, y viendo, sigues rastros, escuchas, ves. Por eso, pues después de un mes, también tiene su lógica, que tienes la información de dónde se ha movido, dónde ha estado, qué ha hecho, y todo eso lo vas acumulando, y los últimos días ya te haces ahí pues una composición del lugar, dónde estaba ayer, dónde está, dónde hay más agua, dónde están los conejos o las presas, y apuestas todo, y los últimos días pues a veces viene hay un componente de suerte y de lotería total, ¿no? Sí, eso aparte, sí, la lotería es fundamental, y bueno, a mí me dicen que soy muy afortunado, soy muy sortudo, y yo creo que sí. Supongo que estar en el Himalaya, y que siga. ¿no? O sea, por aquí no va a pasar una pantera, ¿no? O sea, supongo que también hay que estar ahí y saber. Es una comparación muy típica, y yo no sé si es la típica comparación que siempre se hace y os molesta, pero lo que me cuentas, mucha gente pensará, sois como cazadores en realidad, es decir, menos por suerte la parte final, toda esa parte de seguimiento, de espera, de tal, es como muy caza, ¿no? O sea, estar al acecho y... Sí, a mí me gusta más la similitud con esas novelas de Jack London o esas películas de los tramperos de Alaska, Canadá, más esos que ponían las trampas. Ahora también hay muchos que utilizan, yo a veces, la trampa fotográfica, en el que estudias mucho el animal para después... Pues en este caso, pues poder fotografiarlo. Entonces sí que tiene mucha similitud, sí, obviamente. Te iba a preguntar eso, ¿por qué tener que estar esperando y por qué no, por ejemplo, poner una trampa? O sea, que supongo que, a mí me parece muy fácil, o sea, poner una trampa no es dejar la cámara y ya está. ¿Tú trabajas también con ese sistema? Yo tengo un par de cámaras trampa, las utilizo normalmente en mi caso, son de estas muy simples, que nos dan una calidad fotográfica, para tener información. La puedes poner de noche, lugares de paso, cuando se mueve, dices, pues ha pasado por aquí, tienes la información. También en los últimos años, pues, muchos trabajos muy a fondo de National Geographic, en concreto con la Pantera de las Nieves, BBC ha trabajado mucho, pues se ponen cámaras ya de calidad, con célula fotoeléctrica y con flashes, ¿no? En zonas de paso. Para que eso funcione, la manera más efectiva es poner muchas cámaras en muchos lugares. Tirar muchos anzuelos y... Claro, eso requiere una infraestructura, digamos, de todo tipo, ¿no? De logística, también financiera, para poner un montón de cámaras en lugares que te pueden desaparecer, y que encima, depende de qué sitios, pues tienes que cambiar cámaras.
Y luego, pues bueno, no es, o sea, como documento está muy bien, pero no es lo mismo el poder, digamos, fotografiar así un animal que poner unas cámaras allí que sí que van a hacer a veces retratos brillantes, ¿no? Pero no es lo mismo. Sí, creo que todos hemos visto alguna foto, lo típico igual en bebederos, ¿no? La típica imagen que una persona sería imposible hacerla, porque evidentemente el bicho no te va a acercar. No te puedes acercar. Pero como fotógrafos, y más allá de la inversión de pasta que hace falta, ¿no se siente esto como cierta amenaza? Es decir, si esto mejora hasta tal punto, se simplifica, se hace más económico, salen camaritas, tal, y un tío, yo qué sé, llena la selva de GoPros automáticas y... Sí, yo creo que se pueden conseguir grandísimas fotos, o sea, como fotografías brillantes, y han ganado hasta con varios concursos, pero cuando pretendes explicar una historia, yo en mi caso, o sea, sí que vengo de la fotografía, más del fotoperiodismo, la intención es explicar una historia en la que las fotografías de los animales, esos retratos cercanos es una parte, también están las fotografías lejanas, con pocas luces, cuando ves al animal pequeñito, integrado con alguna referencia humana, luego también todos los trabajos. Entonces, dentro de toda esa historia, pues bueno, sí que puede haber una pieza que lo puedan sustituir estas cámaras automáticas, pero para explicar todo lo demás, y hablo solamente en fotografía, luego hay que meter también el texto, y si es además, en pues, el que hablamos ahora, pues a la hora de hacer una película, un documental, pues todavía los elementos lo hace más complejo. Todo esto. Y hemos hablado antes de Unai, tu hijo. Yo me acuerdo igual hace 5 o 6 años que presentasteis aquí en la Librería Barcelona el proyecto anterior. Cierto. Y me acuerdo que salí fascinado por tus fotos, pero sobre todo por tu hijo. Porque, a ver, explícanos, yo supongo que mucha gente lo conoce y si no lo conocéis estáis tardando porque es espectacular el proyecto que se llama El viaje de Unai. Sí, que por cierto lo tengo en Vimeo desde hace poquito, está sí, o sea, la carta, se puede ver, que no se podía ver desde... Pues mira, o sea, luego TV3 buscamos el enlace y lo ponemos, que es un viaje de ¿cuánto tiempo? ¿De año y...? Un año y medio, año y medio, con la familia, por todo el mundo, buscando a las 8 o 9 especies, ¿no? Fueron 7, una por cada continente, contando Antártida como continente, América... Que eran los grandes animales, ¿no? Fue una selección de 7 animales, uno por continente, con una historia detrás y una historia de especie amenazada, perseguida. ¿Y fuiste con tu compañera, con los críos? O sea... Claro, o sea, habitualmente, como decíamos antes, mi trabajo es solitario, estoy solo metido ahí, me paso 4 semanas sin hablar con nadie, hablando conmigo mismo, con los animales, pues ahí llegó pues, que Unai entonces había cumplido 9 años y Amaya, que es mi hija pequeña, pues cumplió 3 años, y con Meritxell, que es mi compañera, también periodista y escritora, pues decidimos que bueno, que ya eran suficientemente grandes y que también para recorrer el mundo. Mi ausencia de los últimos tiempos, que había sido sobre todo al Ártico, había ido durante muchos meses, pues nos planteamos el estar durante 1 año y medio juntos y decidimos viajar, bueno, de hecho vivir en cada continente 3 meses. Claro, eso es vivir, o sea, era viajar, llegabais y... Íbamos al sitio, pero por ejemplo Unai pudo ir 3 meses a la escuela pública en Estados Unidos, 3 meses a la escuela pública en Australia, y vivíamos 3 meses en cada continente, y durante esos 3 meses mi reto era pues buscar al puma en Patagonia, al bisonte americano al Kala ubicorne en Tailandia, 7 animales, y aparte del libro y los reportajes que salieron, el objetivo final ahí fue la película documental El viaje a Unai, en el que se explicaba, en este caso desde la visión de un niño de 9 años que pasaba hasta que tenía 10 años y medio, cómo se iba enamorando, cómo quedaba cautivado por la naturaleza de los animales. Y es realmente, si lo veis, espectacular. Yo me acuerdo cómo hablaba, o sea, es decir, esa sensación de, este niño ha visto más mundo de lo que voy a ver yo y de lo que vamos a ver la mayoría, y solamente ahora tendrá ya 14 años, 13. Ha hecho 15 justo. Ha hecho 15 años, años, sí. Ahora ya es un cámara de cine casi. Sí. Pero ayer era muy pequeño, era muy chiqui, o sea, era... Sí, tenía 9 y medio. Lo que dices tú es la emoción, porque como lo narra él... Y como lo va contando, es realmente... Es bastante... es con sus palabras y de una manera pues muy sencilla, pues él va contando lo que pasa, como cualquier niño, ¿no? Porque al final acaban jugando con piedras, con palos, y bueno, el paso previo fue, pues aquí tenías este libro, pero fue un proyecto cercano a este que se llamaba Looking for Fochas, que es lo que hicimos con las fochas del lago de Bañolas. La focha es un ave súper común, y ese juego lo habíamos hecho antes de hacerlo con los animales espectaculares del viaje, pues lo hicimos con los patos colorados y con los ánades azul, o sea, las aves más comunes que teníamos en el lago, ¿no? Y cuando ves que hay una respuesta y emoción, pues fue cuando decidimos hacerlo. No se puede tampoco empezar... Sí, con el león, ¿no? Con el puma y tal. El viaje de Unai, un documental con el que lo habéis petado, habéis estado en un montón de festivales y que me estabas contando por medio mundo, muy bien. ¿no? Sí,
sí, la verdad que después de que se estrenó en TV3 y luego salió en 4 con lo de la serie, pues estuvimos en muchos cines por España y luego hemos estado en no sé, como 40, 50 festivales en más de 20 países. Y de ahí salió premios. también un programa de televisión. Sí, bueno, el programa de televisión nos llamó en base o sea, al trabajo y nos propusieron hacer un remake y de hecho hicimos 7 viajes por todo el mundo inspirados, en el que Unai también era el hilo conductor, pero no fue un año y medio viajando, sino que hicimos 7 viajes de 2-3 semanas buscando animales, siguiendo ese hilo conductor. Es un programa que se hizo en TVT, es la televisión pública de... No, este se hizo en 4. Ah, pensaba que era TVT. No, 4. No, con TVT se hizo el documental. Vale, sí, fue vale, coproductor, TVT fue coproductor del viaje Unai. Es verdad. Y 4 fue Espíritu Salvaje, que fue lo que se hizo pues, en prime time, en televisión. ¿Y cómo es la sensación de hacer tele? Pues veníamos con un equipo, en lugar de ir ahora, que Unai y yo somos el equipo, nos grabamos con 2 cámaras, pues ahí venía pues un cámara, otro cámara, o el director, el de sonido, y bueno... Tan profesional, y yo entonces iba solamente a hacer fotos, cosa que es lo que a mí me gusta. Qué maravilla, ¿no? Y no tenías que preocuparte más que del objetivo, ¿no? Y estuvo muy bien porque nos respetaron, luego en el caso pues de Meritxell y Amaya, que bueno, Meritxell pues una Amaya que era más pequeña, pues lo iba explicando también más a su nivel. O sea, no se hicieron un gran hermano con un guión de ahora va a pasar esto, tal, os vais a Lo bueno es que no había guión, Qué o sea, nos seguían y hubo mucha libertad y nos quedamos contentos y bueno. No es habitual, fotografía en un canal generalista, en prime time, un documental que triunfe tanto. Es curioso porque da la sensación de que la fotografía está en crisis, no hay dinero. Y luego, claro, ves un proyecto así que funciona y dices, joder, si hay interés, ¿no? O sea, sí... Sí, pero lo que pasa es que en el tema de concreto de fotografía de naturaleza, desde la época de Félix, esto es una pequeña cosita que ocurrió, pero pues, lamentablemente, por desgracia, no hay un interés. Tenemos a la serie, de Planet Earth, de la BBC, que en Inglaterra se estrena en la BBC One y es... 20 millones de personas lo ven. Claro, la producción. Bueno, no sé si lo has visto, que es espectacular. Sí, o sea, es una cosa... Pero aquí hay los derechos, lo pasa a Movistar y luego lo pasa a Televisión Española. Televisión Española lo pone en la 2, que ni te enteras, y Movistar es un canal de pago que también lo pone en una programación. Entonces, eso que debería ser un espectáculo que todo el mundo lo debería ver, pues porque aparte de la gran producción, por la belleza, por el contenido, por todo, parece que los temas de naturaleza están como en un segundo plano y yo creo que es una lástima, porque por otro lado aquí en España hay fotógrafos de naturaleza a un nivel altísimo, ganando premios en el antiguo concurso de la BBC, y luego también pues, hay producciones de cine naturaleza, pues, como hace poco Cantábrico, excepcionales, o sea, buenísimas, y debería, yo creo, tener más presencia en los medios principales. Igual mucha gente se está preguntando, ¿y todo esto cómo se financia? Es decir, ¿cómo se vive de la fotografía? ¿Cómo se financian estos viajes? ¿Cómo...? Pues sí, es un tema, o sea, no es lo mismo hace 10 o 20 años que ahora. Yo en mi caso, hablo de mi caso particular, cada uno tiene diferente. Tú llevas muchos años en esto, o sea, claro, llevo muchos años. No acabo de empezar. O sea, claro, yo mis primeros reportajes pues los publicaba en National Geographic, en Geo, en el magazine de La Vanguardia. He seguido, de hecho este domingo publico el magazine de La Vanguardia, hace un mes salió el de Panteras de grandes felinos en National Geographic, Geo sí que se perdió por el camino, sigo publicando en prensa, pero es verdad que antes... Ya no pagan lo mismo, ¿no? Antes la prensa, o sea, un medio como La Vanguardia o El País, te pagaba la producción, ibas allí, todos los gastos, luego lo hacías y te lo pagaban muy bien, ahora es menos, entonces no es suficiente para... Yo entonces después empecé a especializarme en libros, entonces hice el libro pues, Durmiendo con Lobos, sobre el lobo ibérico, el del oso pardo cantábrico, el del lince, en el que ya entonces quienes estaban realmente financiando esos libros, pues en un caso fue el BBVA, la Fundación BBVA, en otro caso fue Obra Social Caja Madrid, el del lobo fue un crowdfunding, el del lince ibérico fue Proyecto Life Europeo de la Junta de Andalucía, pero yo estaba 2 o 3 años trabajando en concreto, solamente, por ejemplo, en el Águila Imperial, solo trabajaba, pero claro, había alguien que me lo financiaba, ¿no? Y mis últimos libros son de crowdfunding, quiere decir que yo asumo la edición, pero luego pues tengo que ser capaz, afortunadamente hasta ahora bien, de poder vender 2 o 3 mil ejemplares. Y en los últimos años, pues sí que es el tema documental, el viaje de Unai, pues sí que, ahora preparando la película de Panteras, tiene más recorrido internacional y luego también, pues en cuanto tienes una televisión que te lo emita, en el caso de un par de televisiones... Pero claro, en el caso del viaje de Unai es una apuesta, porque eso lo hicisteis ya sabiendo que
que... Bueno, ese fue mi primer... Claro, o sea, porque puedes saber que más o menos lo puedes tener vendido, pero claro, que va a tener un éxito, que va a tener esa repercusión, tú eso no lo puedes saber. No, o sea lo que pasa es que en el caso del viaje había pues los 8 reportajes que se publicaban en Vanguardia, luego había también otros reportajes que se iban publicando en BBC y en otros medios. Había también un proyecto educativo que Meritxell, mi compañera, que ya trabaja sobre todo pues, con proyectos educativos, lo hizo con una editorial de material educativo. Entonces ya estaba la parte y el libro también lo tenía. O sea, La llamada del Puma tenía ya 3.000 ejemplares vendidos. Entonces, sí, con eso ya estaba. Ese fue un riesgo, pero en el momento que entra también TV3 para coproducir ya estaba, ¿no? Pero ahora mismo sí que es cierto que Panteras, 3 años, 15 viajes por todos los lugares que hemos hablado, pues haciendo números, 4x4. En este caso cuento con una coproducción de Wanda Natura, que es la productora de cine naturaleza, la única que está haciendo cosas así de nivel. WWF también está apoyando el proyecto y sigue siendo un proyecto de riesgo. O sea, a nivel financiero, al final serán 4 años 100% dedicado a esto. Y que, bueno, yo como confío, soy optimista, pues creo que en los dos casos se puede vivir de esto, pero vamos, que no, millonario no te vas a hacer con la fotografía de naturaleza, ¿no? Millonario, yo creo, fotografía de naturaleza, ¿no? Fotografía en general, ¿no? Lo que tienes es invertir mucho de esfuerzo y de riesgo y que luego, pues, bueno, tiene la recompensa y te da un poquito de margen para seguir con otro proyecto. ¿Y en otros países la situación es igual o están mejor? Porque hablabas antes del caso de la BBC, de Reino Unido, que se estrenaba y que era... O tenemos a veces esa sensación de en España estamos fatal, pero luego sales por ahí y dices, bueno, tampoco es mucho mejor. Está un poquito mejor, pero no es mucho mejor. El caso de National Geographic, la revista, que bueno, todos la tenemos mitificada, pues antes había un montón de fotógrafos en nómina y hacían esas producciones de meses, a veces años. Eso nos lo contaba Tino Soriano en un café, que demandaban meses, Ahora, los que están en plantilla no llegan a lo que cabe en una mano y el término que tienen para producir es mínimo, entonces ya no se están haciendo las grandes producciones. Y a nivel medios, revistas también, o sea, National Geographic tiene ediciones en todo y eso ha hecho que muchas revistas equivalentes en otros países han desaparecido. Entonces, prensa, New York Times y poco más, Washington Post y poco más, que está realmente apostando por temas generales en el que a veces se cuela un tema de naturaleza. No está fácil, no está fácil. Claro, y estaréis pensando ya en Sri Lanka, en el Tíbet, yo también hago buenas fotos, no es como el típico pensamiento, ¿no? Pero tengo aquí delante un libro que hemos comentado antes que se llama Cerca de casa, del lago de Bañolas al Pirineo. El lago de Bañolas es donde vives tú ahora, o sea, cerca de casa. Sí. Y es un proyecto que hiciste con Panasonic, ¿no? Bueno, luego hablamos de cacharreo y, oye, le echas un vistazo y hay fotones cerca de casa, o sea que esto es al lado, sí. ¿Tiene más mérito hacer buenas fotos con los bichitos que...? Bueno, son aves comunes y paisajes cercanos. El lago de Bañolas también tenemos un decorado ahí. Sí, que es un sitio privilegiado, pero sí que aves en cualquier, hasta aquí en Barcelona, en cualquier parque o en cualquier ciudad de... O sea, a ti te soltamos aquí en un parque y encuentras algo, ¿no? Encuentras, ¿no? Y luego al final es la luz y es el ojo y esperar, ¿no? Entonces, en este caso, aparte de ser cerca de casa, en mi caso el lago de Bañolas y donde vivíamos antes, que es en el Pirineo catalán, pero muy, muy cerquita, a escasos 50 kilómetros en línea recta, aparte tiene la peculiaridad que está hecho en un año, o sea, que no es durante varios años, sino que está hecho en un año, ¿no? de invierno a invierno. Y eso hace que te fijes más en los cambios, en los detalles, que poco a poco pues vayas haciendo los mismos recorridos e intentes verlos de una manera diferente, ¿no? Y yo creo que sí que se puede, incluso depende qué mejor, ¿no? Porque vas a fotografiar algo que sabes que dentro de 3 meses pues eso va a estar con hoja. Sí, te permite organizarte, ¿no? Sin hoja, o que va a caer una helada, aquí hay hielo, hay nieve, entonces hay una ventaja. A mí conceptualmente me parece más complicado, más reto, más un ejercicio bueno, yo siempre digo, ¿no? Hacer buenas fotos en el parque que ves cada día es más complicado que si vas a un sitio no especialmente exótico, sino que de repente es nuevo para ti y que igual tu ojo pues se fija en cosas que si lo ves cada día
pues igual pasas más... pero si tienes pero si tienes tus retos fotográficos, ya, sí. que a veces es la luz, la forma, el jugar con eso, entonces yo creo que es muy agradecido, yo lo he disfrutado. Está a la venta este libro, ¿verdad? Está a la venta también, cerca de casa, tomad nota, que realmente es un formato muy pequeñito, pero muy chulo. Y esto lo hiciste durante un año, es una colaboración con Panasonic, lo hiciste con cámaras de Panasonic. En este caso está hecho con cámaras de Panasonic y con objetivos Leica Panasonic, todo. ¿Tú de cacharreo, que eres de los que estás a la última del penúltimo rumor o que te da bastante igual? A ver, yo llevo muchos años con esto, ¿no? Entonces he utilizado muchos equipos y mi especialidad, que ha sido, como hemos hablado, especies amenazadas, en peligro de extinción, muy escasas y muy esquivas, me ha obligado a que tengo que trabajar siempre al límite de todo. Al límite de todo, para empezar, es al límite técnico, de luz. O sea, el lobo, que es una de las especies que más me ha costado, también me ha pasado ahora con la pantera de las nieves y me pasó con el oso. Cuando ya te tienes que marchar es cuando aparece el lobo, el oso. O sea, no tienes que meter ahí un 2000, 3000, 4000 ISO, ya no te cabe, entonces ya no puedes ver, ¿no? Entonces hace 4 o 5 años, creo que fue, yo los modelos me olvido rápido, pero creo que fue con la 5D, no sé si la Mark II, la Mark III, pues logré hacer una foto de un lobo de noche, ya de noche, eran las 11:30, y el lobo pasaba por un prado, era una loba, y pasaba trotando, pero trotando caminando, no corriendo en medio de un prado, ¿no? Que normalmente pues cuando los lobos cruzan los prados pues pasan corriendo, sobre todo de día, y no se dejan ver, ¿no? Pero era de noche y lo pasaba tranquilamente, ¿no? Entonces voy a probar a hacer una foto, subí el ISO a tope, hice la foto toda azulada. A ver qué pasa, ¿no? Era un poco de... Bueno, la foto quedó, o sea, dije, increíble, ¿no? Que se veía muy bien, y de hecho una de las exposiciones la amplié a 1,20 m, o sea, y se veía con el tope de ISO de la 5D Mark III, que no sé, tú igual lo sabes, 12.800 o sí, por ahí andaría, o más, o 20, yo qué sé. Y se veía, ¿no? Y dije, guau, esto es... Entonces el ISO es una de las cosas que a mí es una de las cosas que más me ha ayudado en estas partes, y que cuando yo empecé con diapositiva, claro, teníamos cielo, forzábamos a 400, de 400 a 800. Qué bonito, ¿no? Las hojas cayendo, has sí, visto, nos ¿no? llegan aquí otoño anticipado. Y luego el otro reto son los teleobjetivos. Entonces, yo empecé con las mecánicas de la OM1 de Olympus, la OM4 de titanio, después ya pasé a Canon. Entonces los teleobjetivos ahí eran el 400-2.8, luego pasé al 600 F4, 6 kilos, entonces la mochila sube y baja. Estamos hablando antes de Himalaya, 4.000 metros... Entonces, hasta hace poco, pues todavía sigo teniendo, pues ese 600 F4, que encima le pones el duplicador, a 1.200, y que con la mochila mínimo te pesa 10-12 kilos con la cámara. Eso tienes que subir y bajar, y subir a 5.000 metros y bajar. Entonces, eso ha hecho que últimamente pues haya estado probando otras cámaras, algunas como las Lumix, en el que el factor multiplicador por 2 te duplica. Y a ti te va eso estupendo, claro. Eso me va estupendo. Luego, encima el tamaño, que encima que son objetivos que son más pequeños, las cámaras más pequeñas, y en este caso te permite una cosa que la otra no te permitía. Te permite que puedes estar caminando, puedes estar haciendo una espera, y que si ocurre algo, o lo llevas en el hombro y haces así. Cosa que coger el 600 con la cámara y hacer así, no puedes, o sea, porque realmente tienes que sacarlo de la mochila, montarlo. Entonces, esa versatilidad sí que lo estoy utilizando pues con la Lumix de Panasonic, también lo he hecho con alguna Olympus, lo he hecho con alguna Fuji, y esos resultados no los puedes conseguir, ¿no? Por otro lado, el ISO, pues van mejorando, tanto unas como otras, ¿no? O sea, las nuevas full frame de todas estas marcas, también de Nikon, pues están consiguiendo, claro, una sensibilidad que puedes trabajar. O sea, casar no te casas, o sea, tu mochila es un poco un batiburrillo, ¿no? Todas las marcas que te he dicho las he estado llevando en los últimos años, y las sigo llevando. Las de Lumix Panasonic, pues la verdad que muy bien, sobre todo con las ópticas y la versatilidad, pero también, pues bueno, si tengo que utilizar las Canon, que sigo teniendo la 5D, le vendo los objetivos y también, y la clave
Perdón, la clave para mí es que hay que estar preparado en el momento. En naturaleza, ese momento a veces es un instante y es estar despierto y son unos segundos, aunque estás todo el día, tienes un minuto. Como se te escape. Y tienes que también que las cámaras sean muy intuitivas y que algunas de estas nuevas son intuitivas solamente si llevas un tiempo trabajándolas, si no coges, empiezas los menús, o sea, te las tienes que aprender. Esas horas que decíamos esperando, tienes que saber que con los ojos cerrados haces así que esté ahí, y que sabes cómo cambias todos los parámetros. El leopardo en plan, ay mierda, cómo era esta rueda, para qué era. El tema del foco también muy importante, pues en el tema de selva, ¿no? Que tienes, claro, ¿dónde está aquí el ojo? Si tienes al leopardo, hojitas, tal, una de las fotos que estoy poniendo ahora de momento en la portada del cartel de la película, hay un leopardo que tiene una hoja aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo enfocas? Pues a veces el que puedas detectar el foco, que lo haces manual, pues esas cosas hace que... Seguro que hay mucha gente, los más frikis de tecnología están pensando, a ti te iría estupendamente las nuevas cámaras que llevan sistema de detección al ojo, pero para animales también. O sea, es decir, que saben dónde está el ojo y llevan el foco ahí, que funcionan realmente bien, algún modelo de Sony y tal. No sé si has podido probar alguna cosa de esta tecnología, o tú eres más de... Te veo cara de me fío lo justo de estos automatismos. ¿No? Es que a veces es difícil identificar dónde está el ojo, en qué situación, ¿no? Claro, porque sí, o sea, si está todo mezclado con... O sea, igual es fácil aquí con un perrete que se acerca, ¿no? Pero claro, si está el leopardo... Y claro, tú trabajas en condiciones muy extremas, también de temperaturas, de humedad. ¿Alguna cámara te ha dado algún susto? Pues es curioso que en las charlas que suelo hacer, o presentaciones de libros, casi todos te preguntan por las temperaturas, también por la humedad, pero sobre todo por la temperatura, el calor y el frío, ¿no? Claro. Y bueno, el anterior proyecto de Panteras estuve en el Ártico. Hice también como 12 viajes al Ártico, a Canadá, a Svalbard, al norte de Alaska, temperaturas hasta 40 bajo cero, haciendo time-lapse de... Esto para las baterías va estupendo, ¿no? Pero que no tuve... ¿No? No sé si es que... Pero claro, yo lo he testeado muchísimo. O sea, que igual somos un poco exagerados desde la parte teórica y luego cuando vas en la yo creo parte que práctica... igual es que hay mucha gente que no ha ido y ha por probado. Eso. Ahora con el leopardo de las nieves, pues pasé de 20 bajo cero varias veces y en este caso ya no solamente iba con las, digamos, con las de Canon de antes o las Olympus manuales, ¿no? Sino que llevaba pues alguna de las cámaras, como por ejemplo la Lumix que hemos hablado, y sin problemas. Las baterías, claro, te las metes ahí cerca de las partes íntimas que cuando no las estás utilizando. Exactamente. Cuando está funcionando la cámara, el mismo calor de la cámara funcionando, ahí le va bien a la batería. Si haces vídeo ya se va, entonces sí que pierdes un poco, pero que no he tenido... O sea, no se te ha quedado muerta ninguna cámara. Es curioso porque frío, ¿no? Incluso las cámaras profesionales selladas siempre hablan de 10 bajo cero como temperatura límite en la que ellos aseguran que funciona todo bien. Ya te enseñaré un vídeo, a lo mejor hago un cortito de vídeo y lo pones por ahí. Mira, para que veas de las condiciones límites. ¿No? Sí, no sé, igual, pero claro, es mucho tiempo probándola, ¿no? Sí que me he pasado con humedad, en selva tropical, sí que me ha pasado, pero me ha pasado con todas las cámaras. Normalmente vuelven a la vida. Sí. O sea, que vuelven el susto, ¿no? Vuelven a la vida porque le entra humedad. Y luego sí que me pasó esta fue con una 5D, hace años, de estas fue dejarlas varias noches haciendo time-lapse de auroras boreales, que me funcionó, pero a los 2 meses de volver, dejó y la llevé a reparación. Y ahí dijeron, es que está un poco, te cambiamos todo el sistema. Hay musgo, ¿no? Pero sí, había, yo que sé, vida interior ahí, inteligente. Quería preguntar, hemos hablado que antes de Panteras estuviste en el Ártico y de hecho no sé si hace poco o hace mucho, has hecho tu última exposición así grande, ha sido respecto al Ártico, ¿no? Al cambio climático, al cómo se está descongelando, ¿no? Podemos decirlo por ese término técnico. Sí. ¿La situación es tan jodida como parece que es? ¿O nos meten miedo con razón para que nos acojonemos? A ver... ¿Tú que lo has visto? O sea, la exposición está en concreto, se llama El Ártico se rompe. Que de hecho lleva ya... Lo que pasa que como vamos poniendo material nuevo, se actualizan noticias y algunas fotografías... ¿Les traigo algo más? No, gracias. La exposición es de hace 6 años, cuando se inauguró, con el material que hemos ido actualizando, y yo estuve ahí antes de hacer esa exposición, haciendo una serie de viajes y de reportajes, y entonces, ¿qué pasa? Ya entonces, o sea, hace 6 años, pero que estaba hecho hace 8 o 10 años, ya se veían esos cambios. Yo he tenido la oportunidad de algunos sitios volver, en un plazo de 5 o 7 años. Y hablas, o sea, ves las estadísticas y hablas con la gente y ves hasta dónde llegaba un glaciar 5 años antes, o sea que
que ¿Tú lo has visto? No, eso Sí, lo he sí, visto o sea, yo no es- y las estadísticas lo demuestran. O sea, es evidente que hay un calentamiento No que es está caso, produciendo... no es caso a Trump, que este señor lo ha visto, es decir, hay un cambio climático, No, es evidentísimo. se va o sea, todo al carajo. O sea, el calentamiento y el cambio lo hay sin ninguna duda. O sea, otra cosa es que o sea, al negarlo no se puede negar, ¿no? Otra cosa es que se puedan decir otro tipo de cosas. Eso es innegable, ¿no? Y en las zonas del Ártico, y también en la Antártida, es donde más se está notando. Ahí los cambios son más drásticos, de temperatura se nota más. O sea, ahí las estadísticas te demuestran que los lagos no se hielan. Y ahora vas a volver al Ártico, ¿no? ¿Me has comentado? Ahora voy a empezar, Cuando acabes en el este último proyecto. año de Panteras, incluso igual solapo, voy a empezar, voy a volver a visitar probablemente pues, todos los sitios que estuve y alguno nuevo. Voy a empezar un nuevo proyecto que se va a basar en cosas concretas, también comparando ese trabajo anterior con cosas nuevas, ¿no? Y volveré pues otra vez a Svalbard, Alaska, Groenlandia. A ver, es algo que es actualidad y va a seguir siendo actualidad, o sea, a no ser que... Y más allá yo qué sé, de los glaciares o de los cambios, ¿a los animales tú has notado que también les afecta? El comportamiento animal depende Por eso, de la temperatura, del clima. Sí, sí. Por ejemplo, cuando estaba en una de las islas del Ártico canadiense con los inuits, ellos salen a cazar y a pescar en el mar helado. ¿Qué pasa? El mar antes, a finales de diciembre, no, a finales de noviembre, principios de diciembre ya quedaba todo helado, entonces salían con sus trineos, pues se ponían a cazar pues focas o a pescar. Ahora eso no se hiela. Como no se hiela, no pueden salir. Pero claro, los animales tampoco pueden salir y los osos tienen que esperarse un mes más para poder ir a cazar focas. Claro, eso les afecta. Lo mismo cuando se deshiela, que llega antes, entonces tienen 2 meses menos para comer. Hablo de los osos, pero hablo de las focas y hablo de un montón de especies o sea, el calentamiento, claro, que está afectando, y otras especies está beneficiando. Algunas especies, las que les va mejor digamos, el clima más cálido, lo que hacen es subir. También pasa pues, con el leopardo de las nieves, pues si hace más calor, pues tiene que ir subiendo de cota, otros animales suben, ¿no? Entonces lo que sí que está creando que una serie de especies pues ya no tienen hueco, y eso está afectando y también al hombre. Y luego pues bueno, la subida de lo que estaba ocurriendo en el Pacífico, ya hay países, ya hay islas donde ya se tienen que marchar. O sea, ya ha habido islas donde han tenido que marcharse y se van a tener que marchar porque el nivel del mar, o sea, el deshielo continúa. El nivel del mar va subiendo. Puede ser que sea a 20, a 30, a 50, y el Ártico está previsto que en unas pocas décadas o pocos años, en invierno, no se va a helar, y de hecho ya hasta hace pocos años era imposible cruzar con un barco el Ártico. Las rutas... Exactamente. La ruta económicamente les va muy bien a algunos países. Hombre, para rutas... les va genial, claro, sí. que puedas para el transporte poder cruzar ahí, y entonces ya se están haciendo rutas de transporte, también rutas turísticas para cruzar todo el Ártico en verano, ¿no? En invierno todavía no, pero eso se sabe, ¿no? Y luego ya están las primeras prospecciones de petróleo en el Ártico, que antes no se podía, ¿no? Pues ahora sí que se puede poner una plataforma petrolífera, antes era totalmente inviable, ¿no? Entonces ese grado que puede ser aquí, en una proyección, ahí son más grados, ¿no? Y eso es evidente. ¿Y los fotógrafos de naturaleza qué papel crees que pueden jugar en la concienciación porque al final siempre hay un gran conocimiento del medio ambiente, del conservacionismo relacionado con la foto de naturaleza. ¿Se puede ser fotógrafo de naturaleza sin que realmente te importen estos temas? Pues sí que, o sea, fotografía de naturaleza, hay pues, muchos fotógrafos de naturaleza que fotografían pues, la belleza de los paisajes, ¿no? La naturaleza, pues bueno, tiene una belleza indudable, que también es muy sana, y fotografiando esa gran belleza, sea pues más abstracto en detalles o grandes paisajes, pues es una manera de evocar ese sentimiento de que la naturaleza es bella y hay que protegerla, ¿no? Entonces, pues hay fotógrafos que no tienen quizás una intención muy conservacionista, pero haciendo eso... sin querer, tienen, o sea, ¿sabes? ¿no? Sí. Lo mismo con animales, pues puedes fotografiar animales sin que, pues bueno, tengas que hacer eso, ¿no? Luego está la fotografía más combativa, en el que es la denuncia, ¿no? Que hay fotografías un poco al revés, ¿no? Si hay un vertido de petróleo vas a fotografiar,
A o lo vas más a feo, sí, fotografiar sí, que no, pues, cómo han colgado a un ocelote el cuello, una foto que puse hace poquito en redes, o cómo han matado a un jaguar para quitarle la piel, ¿no? Y fotografías eso que es más denuncia, ¿no? Yo, en mi caso, yo creo en particular que hay que combinar las dos cosas. Yo también parto de contar historias del fotoperiodismo y que la belleza hay que estar ahí y que eso fuerce para que se protejan esos lugares, pero también hay una denuncia de cosas que se están haciendo, ¿no? Cosas que están haciendo directamente de destrucción de la naturaleza o indirectamente, pues bueno, ya potenciando energías muy contaminantes, digamos, de cambio climático u otras maneras. Entonces, yo creo que la fotografía conservacionista es una parte de la fotografía de naturaleza. Fotografía de paisajes es una cosa y de animalitos es otra, fotografía de naturaleza en general, y la fotografía de conservación tiene mucho que ver. Y hay fotógrafos que son muy conservacionistas y otros que no, y digamos, todos hacemos fotografías parecidas, ¿no? Y dentro de la fotografía ya está la ética personal de cada uno a la hora de cómo la realiza. Y hablando de ética, has hablado antes de turismo, ¿no? El turismo fotográfico siempre es un tema que chirría un poco, es decir, porque se puede hacer muy bien o se puede hacer muy mal. No sé cuál es tu opinión de estos tours fotográficos de vamos a no sé qué país o a no sé qué sitio a hacer fotos de animalitos o de tal, y venís todos conmigo y nos sentamos aquí y hacemos la misma foto. Ya te estoy planteando la pregunta un poco, un poco en el sentido malo, ¿no? del concepto. Yo no sé si tú has hecho este tipo de viajes fotográficos organizados o te los has encontrado alguna vez de estar en algún sitio y de repente verte A ver, el viaje fotográfico en grupo, que se hace toda la vida, ¿no? Pues ahora es cierto que hay un interés en fotografiar tanto a animales como paisajes, como el turismo, como también a todo tipo, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso, en la fotografía de animales en concreto, si el grupo que va a fotografiar a esos animales pues mantiene pues digamos, las distancias, el respeto, el comportamiento para que no estés agobiando si te vas a fotografiar, por ejemplo, por decir, elefantes a Masai Mara, pues todos van a ir en un 4x4 y van a estar en el 4x4, nadie se va a salir porque nadie se puede salir. Si te vas a Yellowstone, pues nadie va a bajar a fotografiar un lobo porque están los guardaparques, los rangers ahí que van a... Por suerte esto es lo normal, ¿no? O sea, esto es lo que pasa en el 90% de los casos. Sí, si te vas a fotografiar osos a la cordillera cantábrica, que ahora algunos se van en grupo, otros van por su cuenta, lo que no hay que hacer es que a veces se hace que alguien se vaya siguiendo a la osa con crías, ¿no? Porque eso es un peligro, ¿no? En ese caso, por ejemplo, si van en grupo con alguien, pues el líder del grupo le va a decir no vayáis caminando para fotografiar esa osa porque es un peligro, ¿no? Entonces yo creo que si se hace yo en mi caso he hecho un viaje o dos en el que ha habido un grupo en el que íbamos a fotografiar una serie de paisajes y animales en los que o sea, no hay ese, o sea, para mí también ocurre con las personas, si tú vas a fotografiar tal, pero si hay una, no sé, sean no sé, monjes budistas que tienen pues una foto de este tipo, creo, o sean unas personas que están tomándose un café, claro, lo que no puedes hacer con un grupo de personas es invadir la intimidad, o pides permiso, lo haces con respeto, ahí está, o sea, hay que tanto con los animales de dejarles tranquilos y no molestarlos, no agobiarlos, no echarlos de zona, como a las personas. Dentro de eso, pues bueno, si se hace con respeto, pues no veo problema. Y para la gente que quiere hacerlo, bueno, lógico es que uno, una vez que aprende la técnica, busque esas fotografías de paisaje, de animales, de gente por su cuenta. Porque a mí me cuesta, en grupo no tienes tanta inspiración, pero que una gente lo haga por primera vez para que después, con eso que ha aprendido, lo pueda practicar y acompañado de un fotógrafo que le guíe, pues puede estar bien. No lo veo mal, ¿no? Tema polémico, porque la foto de naturaleza, claro, piensas, si todo es bonito, ¿no? Son animalitos, naturaleza, pero luego siempre hay como historias así un poquito chungas y últimamente, o bueno, igual es que últimamente hablamos más, que siempre ha ocurrido, no hay concurso de naturaleza, de foto de naturaleza, donde no haya detrás alguna historia, que si el oso hormiguero disecado, no sé si viste aquello, que fue muy bestia, que si el lobo amaestrado, que si no sé qué, que si no sé cuál. Da la sensación de que igual hay gente que se está quedando con la copla de, uy, sí, fotógrafos de naturaleza, estos son unos trileros que montan ahí No, yo creo que, por ejemplo, el concurso que es el de más prestigio, el Wildlife Photographer of the Year,
tiene un nivel fotográfico altísimo, hay unas fotos que son espectaculares, increíbles, y como decía antes, con muy buenos fotógrafos de aquí de España, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, una de las últimas, la del oso hormiguero amaestrado, es que tú ves la foto y es tan espectacular, porque está de noche con las luciérnagas, el oso, y luego, pues bueno, la historia, ¿no? Que es amaestrado, que la ha sacado creo que era un museo, tal, claro, parece como... Sí, hombre, periodísticamente es más interesante que esa historia que la foto en sí. Se lleva mucho tal, y claro, yo creo que eso es la excepción, lo que pasa que sí que esa excepción es por un motivo, y eso sí que afecta un poco a la fotografía de naturaleza. Yo creo que ahora hay una tendencia que tiene que ver mucho con los concursos de fotografía, también pues con la nueva era de las redes, Instagram y tal, que es como que rizar el rizo, que las imágenes sean no solamente perfectas, ya en Instagram es que los contrastes son perfectos porque por zona, por color, todo es como muy perfecto, las sombras siempre tienen ahí detalle, los claros, no sé, todo perfecto, pero luego además, pues para ganar un concurso encima te hace falta que sea más redonda y que la acción sea perfecta. Empezaron con las cámaras trampas puestas en sitios inverosímiles, ¿no? Y que hicieron resultados espectaculares, como muy naturales, y luego también se ha seguido esa tendencia de buscar algo muy extraño, ¿no? Sea por puntos de vista o por comportamiento, y ahí a veces pues se tiene pues esa tendencia de hacer alguna trampa, ¿no? Nos hemos vuelto la generación Instagram, que si la foto no te impacta en un segundo, no... Yo es una cosa que reivindico, es la sencillez, a veces incluso si es que la mayoría, cuando vemos animales de estos difíciles, la mayoría de nosotros lo vemos en condiciones duras, o sea, con prismáticos, cuando cae el sol, por la tarde, por la mañana, cuando amanece, que lo ves entre esas penumbras que tienen unos tonos azulados, indefinidos, grisáceos, y los animales los vemos así, la mayoría de las veces, ¿no? Pero las fotografías no, tiene que ser siempre con una luz perfecta, y eso ocurre pocas veces. Si una foto de estas es muy perfecta, ¿sospechamos? ¿O igual eso es pasarse? No, yo creo que bueno, depende de la fuente, pero no, yo creo que hay fotógrafos muy buenos y hay fotos muy buenas en que las condiciones son siempre perfectas, pero normalmente cuando estás fotografiando fauna salvaje, las condiciones perfectas no ocurren, ¿no? Y incluso comportamiento extraordinariamente difícil no ocurre, pero la belleza que tiene también en el día a día... Lobos que saltan vallas, esto que esto también hace años hubo... También, sí, eso pues es difícil, puedes tener comportamientos interesantes, pero estos comportamientos espectaculares y todo así tal no ocurre. Y la sencillez de una toma que no sea... Pues para mí es bueno también transmitirlo, ¿no? Porque la belleza sigue estando ahí, la importancia de ese animal y que no hace falta que sea un primer plano, a veces sí, pero no hace falta, ¿no? Pues es un animal en unas dunas y el animal está pequeño en referencia a la vegetación, ¿no? Eso también es naturaleza y fotografía de naturaleza salvaje. Bueno, pues Andoni, te vamos a dejar porque te tienes que marchar, ¿no? Ya supongo, igual estás nervioso ya en la ciudad, ¿no? ¿Necesitas una naturaleza o algo así? De aquí cerca, me meto aquí. Tienes que acabar el proyecto Panteras, sí, y después al Ártico. Recordad lo que hemos dicho antes, tenéis hasta el 22 de septiembre, y si veis más tarde este vídeo, pues ya tenéis regalo para Navidad, el libro que va a editar este señor. Y nada, hoy ha sido un placer. Antes ha visto un mirlo por aquí. Sí, creo que no nos hemos podido atrapar, pero... Que hacíamos la broma de por aquí hay animales, hay mirlos, o sea que a ver si comencemos para que nos quedemos por aquí fotografiando mirlos, o sea que muchísimas gracias por tu tiempo. Encantado. Y te seguiremos. Venga, hasta otra, gracias.